Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Soy el padre José Raúl Soto Vázquez, misionero del Espíritu Santo, doctor en Derecho Canónico que vive hoy día en la Parroquia del Espíritu Santo de la colonia Chapultepec. Quisiera primero tener una introducción. Vamos a ver en realidad como un primer bloque el matrimonio, la legislación matrimonial que tiene la Iglesia, que me parece que es muy importante para todas las personas, tanto casados como los que algún día pretenden casarse por la Iglesia, canónicamente, es decir, como dice la gente, como Dios manda. Lo primero es decir brevemente que la Iglesia tiene una ley que es muy poco conocida por los fieles. Es el Código de Derecho Canónico, que tiene, como dijéramos, todavía dos legislaciones. Una para la Iglesia Latina, este Código de Derecho Canónico, que tiene 1752 cánones, y un código para las iglesias orientales católicas, que tiene 1546 cánones. La primera pregunta es, bueno, ¿por qué tiene la Iglesia dos legislaciones? Una para la iglesia latina y otra para las iglesias orientales católicas. La razón es, la explicación que intentaré dar es la siguiente. Cuando decimos pertenezco a la Iglesia Católica Romana, muchos de nosotros no sabemos por qué está añadida la palabra romana. Yo soy católico romano, dice la gente. ¿Qué significa esto? Bien, la palabra romano en este caso no es un gentilicio. Cuando yo digo soy guatemalteco, normalmente digo nací en Guatemala. Soy alemán, nací en Alemania. Soy suizo, nací en Suiza. Cuando yo digo pertenezco a la Iglesia Católica Romana, la palabra romana no es un gentilicio. Significa otra cosa. Significa en perfecta comunión con la Iglesia de Roma. Es un apócope, es decir, una palabra que sintetiza un pensamiento más largo, que estoy en comunión perfecta con la sede de Roma, que estoy en comunión perfecta con el Papa, que estoy en comunión perfecta con el obispo de Roma. Y entonces, cualquiera que es católico, tanto como persona, como por una asociación de fieles, como por un movimiento religioso o una estructura, una diócesis, es católica en cuanto que está en comunión perfecta con la Iglesia de Roma. Por consiguiente, todas las diócesis, todos los obispos que son católicos están en comunión perfecta con Roma. Sin embargo, aquí hay una cosa que no hay que confundir. Una cosa es el rito latino al cual pertenecemos nosotros, y otra cosa, hay otros ritos muy importantes en la Iglesia que existen, que a lo mejor son minoritarios, pero que son igualmente católicos como nosotros, aunque no tengan la misma disciplina, la misma liturgia y el mismo patrimonio espiritual, como dice el Concilio Vaticano II. Hay otras iglesias poco conocidas, pero aún presentes en medio de nosotros. Tal vez los más conocidos aquí en México son los maronitas, que pertenecen a la iglesia siro-maronita, que generalmente son descendientes de libaneses, porque en estas iglesias se guarda el derecho de sangre. La cosa sería difícil explicar por qué, pero más bien porque en un principio las iglesias se fueron inculturando y se fueron identificando totalmente a sus pueblos, y entonces tendieron a ser iglesias nacionales.
que pueden ser perfectamente legítimas siempre y cuando estén en comunión con Roma. O pueden ser ilegítimas en cuanto que se hacen autónomas, autocéfalas se llama, en cuanto que se independizan y se hacen iglesias independientes. Tenemos en la iglesia, además del rito latino, que tiene pequeñas variantes, pero que no son importantes, tenemos en la iglesia otros 5 ritos. El rito armeno, el rito bizantino, el rito caldeo, el rito copto y el rito sirio. Y cada uno de estos ritos tiene a veces otros subritos, es decir, otras divisiones, otras demarcaciones que siguen el mismo rito. El rito armeno, que prevalece en Armenia, la actual Armenia de Rusia, que es uno de los pueblos que aceptaron la evangelización masiva de los más antiguos, en el año 300, antes de que hubiera la paz constantiniana, ya Armenia era cristiana plenamente, por la obra de un obispo cuya historia es muy significativa, Gregorio el Iluminador. Y este rito no tiene diferencias y ha permanecido cristiano. Lamentablemente la mayor parte de los ritos orientales tiene una parte católica que está en perfecta comunión con Roma y una parte que no es católica, que se ha separado a través de los siglos y que no está en perfecta comunión con Roma. Tenemos que decir que de las iglesias orientales hay unas que se les llama ortodoxas popularmente y otras que se llaman orientales ortodoxas. Las ortodoxas son de rito bizantino y las orientales ortodoxas pertenecen a los otros 4 ritos. Cada uno de los ritos presenta diferentes subdivisiones, sea por motivos territoriales, sea por motivos de lengua, y entonces así tenemos que, por ejemplo, los sirios tienen 3 ritos. El más conocido por nosotros es el rito maronita, que está presente, que tiene un obispo católico dentro de México, que tiene un obispo que tiene jurisdicción sobre todos los del rito maronita en todo el territorio nacional. Y tenemos otros ritos que tienen 1 o 2 variantes, por ejemplo los coptos y etíopes, los caldeos y malabares. Los bizantinos sobre todo presentan una diversidad porque está presente en casi todos los países orientales del antiguo bloque soviético, digamos así. Los más numerosos son los bizantinos y son también más numerosos, pertenecen a la iglesia ortodoxa. Los ritos bizantinos que pertenecen a la iglesia católica son menos numerosos, pero algunos muy importantes, como es el rito ucranio, como es el rito rumano, como es el rito greco-melquita. De las otras iglesias, por ejemplo, los caldeos son actualmente casi totalmente católicos. Los coptos son prácticamente todos ortodoxos, aunque tienen una parte católica. Los sirios, decíamos, ya tenía 3, los armenos presentan parte católica y parte ortodoxa, la mayor parte es ortodoxa, y en esta forma, estas iglesias, cuando pertenecen a estos ritos, pero están en perfecta comunión con Roma, son iglesias católicas. Aunque no tengan el mismo rito que nosotros, el mismo rito latino, ni la misma disciplina, porque se rigen por el código para las iglesias orientales, ni tampoco tienen el mismo patrimonio espiritual, pero son igualmente católicas. La iglesia greco-melquita católica, en perfecta comunión con Roma, es católica. La iglesia armena, en perfecta comunión con Roma, es una iglesia católica. Esto para vernos un más amplio panorama, que la iglesia no es totalmente, como dice el Concilio Vaticano II, no es uniforme. Tiene unidad en el Papa, pero no es uniforme. Algo parecido como, pero claro, es diferente. Las diócesis, una es del Congo, que sea de rito latino, y otra que sea de América Latina, pues tiene sus particularidades
desde luego por el color de la gente, por el habla, por la manera de la inculturación diferente, pero al fin y al cabo tiene el mismo rito. Podemos decir esto mismo como símil para las demás iglesias orientales católicas. Es interesante que el Código de Derecho Canónico, tanto de las iglesias latinas como de las iglesias orientales, es un largo proceso de elaboración. Realmente es ejemplar comparado cómo los estados elaboran sus leyes. Para haber realizado el Código de Derecho Canónico latino, se requirieron más de 2000 sesiones con especialistas de todo el mundo, y aún así una ley tan minuciosamente elaborada pues tiene sus lagunas, como toda cosa humana, y puede decirse lo mismo del Código para las iglesias orientales. La elaboración del Código latino duró 25 años, la elaboración del Código para las iglesias orientales duró nada menos que 35 años. La de latino entró en vigor en 1983, la de las orientales en 1991. Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Tan sedienta estoy de ti. Congreso de alabanza, adoración y sanación. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los descansaré. Este sábado, 9 de agosto, a partir de las 9 a.m. en el Instituto México, habrá dinámicas de ambientación, coreografías, hora santa, Eucaristía, predicación a cargo de Horacio Trujillo y las hermanas discípulas de Jesús. Y en punto de las 6 de la tarde, gran concierto de alabanza y adoración, con Fuerte Dios y Susi Cisneros, presentando su primer disco, Haz tu trono en mí. Haz tu trono en mí, Señor. Haz tu trono en mí. Confirma tu asistencia a los teléfonos 622-8962 o al 664-389-6965. Costo de recuperación para el Congreso, 20 pesos. Asiste, dale una oportunidad a Cristo. Tu camino es Jesús, tu solución está en Jesús. Mi alma te anhela como la tierra sedienta. La fuente eres tú, Señor. El manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada.
En Estados Unidos hay más de 25 obispos orientales católicos de diferentes ritos. Prácticamente casi todos los ritos están representados. Algunos no, pero casi todos están representados. Aquí en México solo tienen jurisdicción 3 obispos orientales: el armeno, el maronita y el greco-melquita. Para entrar en materia, el código latino, el que nos rige a nosotros, la mayor parte de los católicos somos de rito latino, tiene 7 libros. 7 libros cuyas dimensiones son muy diferentes, y desde luego, comparado con las legislaciones que tienen los estados, pues es una cosa minúscula. Realmente, los estados tienen legislaciones y legislaciones y legislaciones que nadie conoce y que nadie cumple, pero al fin y al cabo, numerosísimas para cualquiera. Casi es muy difícil que alguien, dicen, conozca la legislación de un estado, ¿verdad? Un estado como el estado mexicano, o inclusive de un estado como puede ser Baja California. El libro tiene 7 libros. El primero son las normas generales, más o menos con 200 cánones. No está, más o menos, para que se entienda complexivamente. Luego tenemos el más largo, la temática más larga, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, con los temas fundamentales, los fieles cristianos y la jerarquía, la constitución jerárquica de la iglesia, que más o menos tiene 500 cánones. Luego tenemos la función de enseñar de la iglesia, que tiene más o menos, digamos, 100 cánones. Función de enseñar de la iglesia. La función de santificar de la iglesia tiene más o menos 400 cánones, más o menos. El pueblo de Dios y la función de santificar de la iglesia son los más extensos. Luego tenemos los bienes temporales de la iglesia, que solo tiene 50 cánones. Imagínense la legislación de un estado sobre las cosas económicas. Bueno, pues en la iglesia, en este tiempo, es tan pequeño que bastan 50 cánones. Luego tenemos las sanciones en la iglesia, las penas, el derecho penal, que tiene solamente 100 cánones, y luego los procesos, que tiene más o menos 350 cánones, los procesos en la iglesia católica. Esto es para la iglesia latina. Como dice el canon primero, este código es solo y exclusivamente para la iglesia latina. No toca a las iglesias orientales católicas, que tienen su propia legislación. Al tema que vamos a tratar, el primer bloque, que va a ser el matrimonio, dentro de los sacramentos, es decir, dentro de la función santificadora de la iglesia. El cuarto libro, que es la función de santificar de la iglesia, están los sacramentos. Y posiblemente demos una mirada desde el punto de vista canónico a todos los sacramentos, pero de momento vamos a ver nada más, pues el que a veces atañe a muchas personas y que espero que logre solucionar sus dudas. Pueden hacer cualquier consulta, tanto conmigo personalmente como aquí al programa. Son solamente, no son muchos, son 110 cánones. No es una legislación muy grande, pero es muy importante para el pueblo de Dios, porque trae toda una serie de definiciones, toda una serie de cosas fundamentales para el ser humano y desde luego para la vida cristiana. Es de los cánones 1055 a 1165. Como decíamos, solamente 110 cánones. Desde luego tiene la parte anterior introductoria de los sacramentos, pero nos vamos a ir directamente en los primeros programas sobre el matrimonio. Bien, para entrar en esto, quiero decir que el concepto de matrimonio, tal como lo seguimos teniendo, si queremos, muy devalorizado, muy deformado, pero es una aportación de la filosofía cristiana. Todos los pueblos antiguos fueron polígamos y divorcistas, no excluyendo a Israel. El Israel del tiempo de Jesús era polígamo
y divorcista. Y todos los pueblos de la tierra, con más, aunque esto no significa que no se conozcan los casos de fidelidad aún a este medio, de hermosísimos amores, del amor, el amor total por una persona, pero en realidad la mentalidad de todos los pueblos de la antigüedad es de la poligamia y el divorcio. Como en nuestro tiempo, el divorcio ha vuelto a correr, ¿verdad? Corre de una forma que ha destruido prácticamente a la sociedad, y la poligamia a lo mejor no estamos muy lejos de que la tengamos, porque si el Estado acepta uniones de 2, ¿por qué no de 1,5? ¿O por qué no de 5? ¿Verdad? Si no hay ningún aspecto ético que subyace, si no hay el derecho natural, pues puede ser una unión de 1 o 2, o de 3 o 4, o de 6 o 7. La poligamia además puede ser un hecho en nuestros países, porque no está en la actualidad penada la bigamia. La bigamia penalmente no está, no es un delito. Entonces, prácticamente no se ha vuelto a la poligamia. Realmente pues había que analizar por qué, por el peso de la tradición anterior. Pero tenemos también que analizar que los estados han hecho todo lo posible por destruir a la familia, indirectamente, si queremos. A lo mejor no con esa intención directa, pero sí con todas las providencias que ha dado respecto al matrimonio. Entonces, el matrimonio tal como lo concebimos es una aportación cristiana. ¿Por qué? Porque nace del cristianismo, porque nace de las palabras de Jesús. Nadie se hubiera atrevido, queridos hermanos, a decir algo en un pueblo polígamo, en un pueblo divorcista, en contra de esta institución que incluso Moisés, la avalaba Moisés, la ley de Moisés. Así se lo dijeron los judíos cuando le preguntaron que si es lícito a Jesús abandonar a su mujer por cualquier causa. Entonces, la idea de la monogamia viene de Jesús, se instituye por Jesús, y cuando la cristiandad estuvo dominantemente en el mundo occidental, entró la monogamia. Entró la imagen del matrimonio cristiano. Esta idea de Jesús, esta enseñanza de Jesús, esta aportación de la fe, esta aportación de la filosofía cristiana se impuso a partir de que el cristianismo se extendió por todo el mundo civilizado, entre comillas, pero el mundo occidental, y es el matrimonio que tenemos, que hemos seguido, que ha seguido el Estado, que a pesar de que lo ha ido deteriorando uno tras otro de sus valores. Cuando entró el matrimonio civil, cuando la Iglesia se separó del Estado, o el Estado se separó de la Iglesia más bien, entonces el Estado no supo llenar ese hueco. El matrimonio siempre ha sido en todos los pueblos de la antigüedad un hecho religioso. Ha sido siempre un hecho religioso. En honor del matrimonio, como dice el Imperio Romano, el honor del matrimonio es un hecho religioso. Por eso es que cuando los estados se separaron de la Iglesia, no supieron llenar ese hueco social, y entonces inventaron el matrimonio civil. Pero el matrimonio civil, que comenzó siendo indisoluble, por ejemplo, la Constitución de 57 establece el Estado, el matrimonio civil, pero indisoluble, vino la Constitución de 17 e introdujo el divorcio, y después lentamente ha desaparecido todos los puntales que sostenían el matrimonio. Primero, la bigamia o la poligamia no es delito. Segundo, últimamente la Suprema Corte sostuvo la jurisprudencia de que el hombre puede, aunque sea su esposa, no tiene ningún derecho como lo tenía antes la mujer sobre el hombre y el hombre sobre la mujer, sino que pueden, llamemos así, violar a la mujer o violar al esposo porque está en contra de su voluntad. Ya no hay obligación del débito. El débito era el concepto religioso en que los esposos tenían una mutua obligación
de acceder, una obligación ética, moral, cristiana, de acceder a tener relaciones con la otra parte. Y esto, pues ha quedado, no digamos ahora, la otra ataque directísimo al matrimonio ha sido la pareja del mismo sexo, o las parejas que conviven sin ningún lazo, sin ninguna diferencia de sexo, y como digo, si son dos, como ahora, podrían bien ser, y por qué no, 5 o 10 al mismo tiempo, con diferentes, con pseudo obligaciones, ¿verdad? Entonces, una desaparición del matrimonio cristiano, prácticamente, una mentalidad, como son, todo ha venido una serie sistemática de ataques, la contracepción, el ataque al matrimonio, el divorcio, todas estas cosas que iremos tratando poco a poco. Haremos otra pausa. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Ven y sígueme, no mires atrás. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás. Que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Band. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas todos los viernes el poder de la oración, con Madre Rocío Arias, discípula de Jesús. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono
622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley Aplicada, Ley Aplicada, Ley Aplicada. Bien. Estábamos diciendo que como que ha habido, pues claro, tenemos que reconocer que el mundo es postcristiano. El mundo occidental, sobre todo de Europa, de los países del primer mundo, se ha vuelto postcristiano, es decir, ya no es cristiano. Hace mucho tiempo que dejó de ser cristiano. Y por eso todos los ataques sistemáticos contra el concepto cristiano de cualquier cosa, ¿verdad? Llámese la Navidad, llámese el matrimonio, llámese los valores cristianos. Entonces, el matrimonio cristiano tiene una concepción que viene de Jesucristo nuestro Señor, que viene de la Sagrada Escritura. El canon 1055, con el cual comienza el matrimonio, vamos desmenuzando un poco sus... Ojalá que alguno de ustedes que tuviera mayor interés obtuviera un código para que lo tuviera al frente, un código de derecho canónico para que lo tuviera al frente y pudiera preguntar o pudiéramos profundizar sobre las preguntas de ustedes. Dice el canon 1055, parágrafo primero: la alianza matrimonial por la cual el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Así define el nuevo código de 83 el matrimonio. En el código anterior, que era de 17, era ilógico, siquiera ni impensable que dijera la alianza entre el varón y la mujer, porque este último problema es nuevo, es de hace unos años. El canon 1055 cambia a la legislación anterior en cuanto que la legislación decía el contrato matrimonial. Y esta palabra contrato matrimonial que se utiliza en el mundo civil, y que claro, el mundo civil lo tomó de la iglesia, porque es un contrato, sí, es un contrato, pero no nada más un contrato. Por eso el nombre adecuado del matrimonio civil debe ser el contrato civil. El contrato civil. El canon 1055 ya no usa la palabra contrato, sino usa la palabra alianza. ¿Por qué usa la palabra alianza? Porque la alianza es un término bíblico. La antigua alianza y la nueva alianza. El matrimonio es semejante en Cristo a la iglesia, a los desponsorios místicos de Cristo y la iglesia, y por eso es una alianza. Es un algo de fe. No nada más es un contrato del índole natural del hombre. Y esto lo entiende la gente perfectamente, nuestro pueblo, cosa que a veces los americanos no entienden y otros países no entienden, que nuestro pueblo, como desde 1857 entró el matrimonio civil, entiende perfectamente que una cosa es casarse por el civil y otra cosa es casarse por la iglesia. Esto traerá problemas de pensamiento, por ejemplo, en lo que piensan los americanos de lo que pensamos nosotros. La gente de México sabe perfectamente que casarse por el civil es una cosa y casarse por la iglesia es otra, ¿verdad? Que puede recurrir al divorcio civil, pero que no existe en principio divorcio en la iglesia. Que uno es un contrato de índole humano que tiene efectos civiles, por ejemplo, como puede ser la patria potestad, la herencia, etc. En tanto que el matrimonio canónico solamente tiene efectos espirituales. Hace muchos siglos que dejó de tener efectos civiles. En un tiempo cuando la iglesia estaba más unida al Estado, evidentemente que todo lo que los efectos canónicos de lo que daba la iglesia eran acatados por el Estado y tenía los mismos efectos en el derecho civil. Cuando los estados se separaron de la iglesia, ha quedado solamente con los efectos espirituales.
repetimos, la alianza matrimonial, en vez del contrato matrimonial, por el que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Varón y mujer. No puede haber matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Esto que irrita los pelos a todos estos grupúsculos que tenemos en todo el mundo, ¿verdad? De unas cuantas gentes que gritan y gritan y gritan, ¿verdad? Y bueno, pues son, ¿cuántos ha habido? Sacaron el año pasado cuántos matrimonios había habido en todo el país, ¿verdad? Y en la Ciudad de México, que es donde existe esto, y pues son 600, 800, ¿qué vale eso contra 100 millones o 90 millones de personas que pueden unirse al matrimonio? Realmente es una cifra ínfima, pero que de todas maneras está causando un gran desconcierto entre la gente. Con esto de que Elton John y que Ricky Martin y que no sé quién más, pues entonces los malos ejemplos cunden, ¿verdad? Cunden tremendamente, lamentablemente, y entonces hace pensar en esta mentalidad totalmente anticristiana, que es la mentalidad de género, que se llama. Género, claro, en sentido peyorativo, en que el sexo es una creación del hombre. Yo elijo libremente sin que me determine la biología si soy hombre o soy mujer. Esto es totalmente ilógico y absurdo. Entre el varón y la mujer, es que no puede haber matrimonio entre dos personas del mismo sexo, por el cual constituyen en sí un consorcio de toda la vida. Esto es muy importante, queridos hermanos. Un consorcio es la palabra que mejor encontraron para decir una unión constitutiva profunda. El decir de Jesús, serán una sola carne. Qué cosa tan maravillosa, ¿eh? Serán, por eso el hombre, dirá Jesús, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola cosa. Esto es el consorcio de toda la vida, un consorcio definitivo, un compartir, le llamo no, el destino con la otra persona. El matrimonio es decir, vamos a compartir el mismo destino tú y yo, ¿verdad? Cuando una persona va libremente corriendo, pues puede correr muchísimo. Pero si va unido, si le ponemos esposas, fíjense ustedes que la palabra, qué ambivalente es la palabra esposo, esposa. Si esposamos a dos gentes, con estas esposas que ahora ponen, en México no existía esto, pero el influjo americano, no existían las esposas hasta hace muy poco tiempo, estaba prohibido esposar a los que estaban presos. Ahora, pues ya se introdujo también esta novedad en México de hace unos años de tener a la gente esposada, ¿verdad? Es con esposa. Si vamos dos esposados, van huyendo, ¿verdad? Dos esposados de la cárcel, su marcha es muchísimo más lenta. Su marcha tiene que ir consensuada. ¿Quieres ir por dónde vamos? ¿Por este lado o por el otro? Nos vamos por este lado. Si el otro dijera, no, nos vamos por el otro, y los dos se ponen a luchar, no avanzan un metro. Tiene que haber un consentimiento, un consenso de los dos para ir a cualquier parte. Y luego, si esos dos cargan 2 o 3 niños atrás, ¿verdad? De cualquier manera, sea por frente, sea cargándolos, sea en brazos, la marcha es mucho más lenta. No se puede hacer cambios ni correr a donde yo quiero. La marcha de la familia tiene que ser a otro nivel, porque entra el bien de las personas, el consentimiento de las personas, la concepción de persona que tiene la iglesia, el respeto a sus derechos, el respeto a su persona, el respeto a la gracia de Dios que va actuando a veces de manera diferente en cada uno de sus miembros. Entonces, el matrimonio es un compartir el destino, por eso no puede acercarse nadie irreflexivamente. Es como si Dios dijera, me vendo para trabajar contigo en mi fábrica, en tal fábrica, ¿verdad? En tal maquiladora, hago un contrato de por vida que constitucionalmente no tiene valor, pero podría hacerse antes de decir, trabajaré para ti como si un contrato de esclavitud, que no era contrato de esclavitud, era un hecho, pero un contrato que evidentemente
legalmente no puede hacerse. Nadie puede perder, dice la Constitución, su libertad, el don precioso de la libertad, por un contrato de índole privado. Pero pudiera haber que alguien dijera, bueno, pues yo me comprometo a trabajar toda mi vida en esta fábrica, cuando a lo mejor al rato ya no quiero o encuentro un trabajo mejor, ¿verdad? Entonces, cuando decimos consorcio de toda la vida, la gente debe evaluar esto. Tiene la iglesia, la gente la idea, me casé por la iglesia, no puedo divorciarme, me puedo ir, pero no quedo desligado de esta persona. Me puedo escapar, me puedo divorciar civilmente, pero legalmente, íntimamente, moralmente ante Dios, sigo unido a esta persona. Por eso no puede uno acercarse al matrimonio con un valor irreflexivo, que además, dado que el matrimonio ya no lo apoya la institución social, decíamos al principio que antiguamente había los apoyos legales para sostener el matrimonio y la gente podía contraer matrimonio casi de niño, a los 14, 15 años, pero había apoyos de la familia, apoyos sociales. Ahora se han quitado todos los apoyos y claro, el monumento se viene abajo. Vamos a otra pausa. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. El matrimonio es un consorcio de toda la vida. Que Cristo dice: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué mal, yo lo digo por nuestro pueblo mexicano, que sigue siendo patriarcal en muchas cosas. Lo digo porque en mi última instancia, bueno, yo soy chilango del Distrito Federal, siempre casi toda mi vida ahí, pero los últimos años los viví en Puebla, que es la primera evangelización, pueblo totalmente religioso, pero donde siguen viviendo una herencia patriarcal. Es decir, el muchacho se roba a la muchachita, a veces estudiante de secundaria, se la lleva a vivir a su casa,
con la anuencia de ambos padres, a vivir arrimados, ¿verdad? Sin los apoyos que había antes de la vida social y de la vida religiosa, lógicamente aquel matrimonio truena con la mayor facilidad. Se abandonan mutuamente porque irreflexivamente contrajeron matrimonio. No eran ninguna preparación. La antigüedad cristiana, por ejemplo, oyen ustedes narrar que Santa Isabel de Hungría y su esposo, que es santo también, bienaventurado, es beato, Luis de Turingia, pues se casaron a los 13 años ella y a los 15 él. Y fueron inmensamente felices. Él murió en la guerra cuando él tenía 20 años y dejó a Santa Isabel de Hungría, quien viuda se santificó y a los 24 años ya era santa y murió. Pero en la actualidad ya no hay los apoyos cristianos del matrimonio. Y por consiguiente, contraer el matrimonio sin reflexión hace que este consorcio de toda la vida pues se fracture. Este consorcio que no nada más debe ser en el hecho, in facto esse se llama, le llaman los juristas, no nada más in iure, sino in facto esse, en el hecho, ¿verdad? En el hecho debe producir un vínculo definitivo, un vínculo que es tener una sola carne, ser una sola carne. Bien, sigue diciendo el canon, que ya leímos, ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Aquí hay un cambio con el código de 17, pero pues no es un cambio dramático, es un cambio de palabras, porque el código de 17 decía, tiene un fin primario que es la generación de la prole, y un fin secundario, el bien de los cónyuges y el remedio a la concupiscencia. Aquí los dos fines se ponen a la misma par, van iguales. No hay una subordinación absoluta de uno con otro. Claro que si hace uno distinciones, la generación de la especie sigue siendo el fin natural del matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo se propagaría la especie? Bueno, a ver ahora con los nuevos métodos que hay, ¿verdad? Que los nuevos métodos de reproducción asistida, vete tú a saber cómo irá evolucionando esto, pero de todas maneras los dos gametos son indispensables de hombre y mujer para producir un ser vivo. Y por consiguiente seguirá siendo, yo creo, ¿verdad? Nadie puede decir qué pasará de aquí a 500 años, que a lo mejor supuestamente estaremos en Júpiter o en algún planeta así extraño, por lo menos aquí cerquita de la galaxia, cómo van a suceder las cosas, pero el matrimonio seguirá siendo la base fundamental de la generación de la especie. Y el bien de los cónyuges, el bien que tiene, el complemento que necesita el hombre como hombre y la mujer como mujer con el otro cónyuge. Hay un complemento natural, están hechos totalmente como la mitad de una manzana, como dice la gente, voy por mi media naranja, ¿verdad? Por la otra parte. Este término ya ha sido recusado por algunas feministas, por ahí algunos programas de televisión que ha habido, ¿verdad? Pero la otra parte de mí, mi otro yo, con el que formo una sola carne, entonces el bien de la prole, ese es el bien mío, ¿verdad? La prole, su generación y su educación, claro, el complemento. Somos humanos, no somos animalitos, ¿verdad? Que tienen su prole, luchan por ella, la defienden, y a cierto ya, cada quien tiene la suficiente capacidad de solito educarse, autoeducarse. En cambio nosotros necesitamos de la familia, de la educación. Es una cosa, un fenómeno raro. Fíjense ustedes que los marsupiales, todos los conocemos, el canguro, el koala, el demonio de Tasmania, todos son marsupiales, llevan a sus niños en una bolsa. Nacen inmaduros, siguen en la bolsa, y cuando ya están suficientemente adultos o maduros, salen de la bolsa y se van. En cambio los hombres es una cosa rarísima. El hombre tiene una estancia de marsupio
en la bolsa por lo menos 16 años. Porque el hombre es incapaz de sostenerse por sí mismo antes de los 15, 16 años. ¿Verdad? Tenemos una larguísima, pero larguísima etapa de dependencia de nuestros padres. De dependencia de mamá canguro. Esto es único y en algunas gentes la dependencia patológicamente siguen a los 30 años o a los 40 años siendo dependientes de mamá canguro. ¿Verdad? El hombre, por eso dice la educación y la generación y la educación de la prole. No nada más generarlos, sino educarlos. Y luego, el bien de la prole, el bien de la persona, el bien de los cónyuges, es la complementariedad, el amor conyugal. También, como decía el Código de 17, el remedio a la concupiscencia. Ahí lo veo un poco pesimistamente, ¿verdad? Como diciendo, pues la concupiscencia es tan fuerte que necesita un remedio, una ayuda. No, es parte que entra en el bien de los cónyuges. Las relaciones sexuales son parte integrativa de el amor conyugal, parte integrativa de la generación de la prole, parte integrativa de la familia. Entonces, estos dos bienes son fundamentales. El matrimonio está ordenado tanto a la generación y educación de la prole como al bien de los cónyuges. Y dice el canon, termina: fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Aquí vendrá una idea que tal vez tenga que explicar después, que la Iglesia cree en un solo matrimonio, tanto para los de dentro como para los de fuera. Algunos piensan que la Iglesia nada más piensa que el matrimonio canónico es, pues dijéramos, el matrimonio prototipo, y lo es, pero hay también matrimonios legítimos fuera de la Iglesia. Cree en un solo matrimonio, sea para los de dentro como para los de fuera. Nada más que con una diferencia. Para los de dentro es necesario seguir, para contraer matrimonio, las normas canónicas. Si la persona es católica, para la validez tiene que seguir las normas canónicas para casarse. Pero los que son acatólicos, los que nunca han sido católicos, pueden contraer matrimonio en cualquier forma. Fíjense usted. Si dos hebreos se casan en la sinagoga, ese matrimonio es legítimo. Si dos protestantes de nacimiento contraen matrimonio en la iglesia evangélica, ese matrimonio es legítimo. Si dos allá budistas que no conocieron el bautismo, no conocen a Jesucristo, pueden contraer en una forma familiar, ante su religión o en una ceremonia religiosa, o el contrato civil, o bien como en ciertos estados todavía de Inglaterra, del Commonwealth, que se llamaba Common Law Marriage. En Texas, convivir maritalmente con intención de matrimonio por 5 años constituye vínculo civil, y la Iglesia reconoce en los acatólicos ese vínculo matrimonial. O bien, finalmente, si hubiera alguien allá con los pigmeos, ¿verdad?, en una isla, qué sé yo, y dijera: yo te quiero formar un matrimonio, implícitamente se uniera con el deseo de vivir con aquella mujer, de tener hijos, de llevar lo que se llama un matrimonio más o menos llevadero, feliz, ese matrimonio está siendo verdadero matrimonio, ¿verdad? O sea, basta el consentimiento de las partes en los no católicos para contraer matrimonio legítimo. En los católicos se requiere, además del consentimiento, porque el consentimiento es fundamental, además del consentimiento, la forma canónica, las leyes de la Iglesia para contraer matrimonio. En cambio, en los acatólicos
pueden contraer matrimonio en cualquier forma, con algunas salvedades que iremos explicando, ¿verdad? Pueden contraer matrimonio por el civil, por la iglesia, por una ceremonia familiar o simplemente por mutuo consentimiento. Y este matrimonio será legítimo, verdadero matrimonio, aunque no sea sacramental, verdadero matrimonio. Seguiremos la próxima vez con estos conceptos. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.